Curso de Estadística con Yamovi. En este nuevo capítulo trabajaremos en el diseño y la creación de un archivo de procesamiento de datos, lo que también se conoce como un data frame o simplemente como una hoja electrónica. Pueden utilizarse y para este capítulo del curso sinónimos como base de datos. Sin embargo, ese es un concepto más complejo y no vamos a ver la diferencia que existe entre uno y otro en este capítulo. Lo importante es decir de que una hoja de procesamiento de datos va a ser aquella matriz en la cual vamos a almacenar nuestros datos, es decir, un arreglo de filas y de columnas, y que esto nos permitirá posteriormente, cuando ya hayamos ingresado todos los datos o procesado los datos, hacer un análisis de datos. Y bien, cualquier software estadístico va a tener la convención, o la mayoría de ellos, cuando trabajan con datos brutos, de que las columnas van a representar a cada una de las variables de interés y las filas las observaciones, como vemos acá en Yamovi. Pero en Excel tenemos un ejemplo de un data frame o una hoja de procesamiento de datos, donde aparecen para esta investigación las columnas que corresponden a variables como sexo, edad, peso, talla, índice de masa corporal, y en las filas los datos de cada una de esas variables para cada uno de los pacientes o unidades muestrales que se están estudiando. Vamos a empezar entonces a trabajar y diseñar una hoja de procesamiento de datos a través de un cuadro de operacionalización de variables o de una matriz de variables. Recordemos que en el cuadro de operacionalización de variables aparecen los detalles de cada una de las variables de interés y esto nos permitirá trabajar de una forma más coherente. Sin embargo, es recomendable que hagamos o adaptemos esa operacionalización de variables a una matriz de variables, la cual podría contener el nombre que va a recibir la variable en nuestra hoja electrónica, el tipo de variable, la escala de medición, las categorías o unidades de medidas y cuando apliquen los códigos. Podemos también hablar de otras columnas que son opcionales, como podrían ser el punto de corte y la definición conceptual. Sin embargo, estas primeras columnas van a ser las columnas que nos permitirían diseñar de una forma más eficiente nuestra hoja de procesamiento de datos. En esta investigación se están evaluando las características antropométricas como el sexo, la edad, el peso, la talla de un grupo de pacientes que asisten a una emergencia hospitalaria, y eso se va a relacionar con una condición médica que se conoce como resistencia a la insulina. Variables como sexo son variables categóricas de tipo nominal y cuyas categorías únicamente van a ser femenino y masculino. Dado que todas las variables categóricas deberían decodificarse con el fin de que el ingreso sea más sencillo y que el tamaño de la hoja de procesamiento de datos sea menor, se sugiere hacer esa codificación para todas las variables categóricas, ya sean nominales u ordinales. En este caso se está codificando el sexo femenino con el valor numérico de 1 y el sexo masculino con el valor numérico de 2. No hay un punto de corte porque no estamos partiendo de una variable que originalmente es numérica para poder hacer esa clasificación. Eso sí ocurre cuando utilizamos el índice de masa corporal y queremos clasificar en las categorías de infrapeso, estado nutricional normal, sobrepeso u obesidad. Y bien, definidos todos estos aspectos de cada una de las variables con las que vamos a trabajar, vamos a hablar un poco de cómo se trabajan todas estas variables en Yamovi. Y para ello tenemos este nuevo cuadro en el cual vamos a clasificar a las variables según su escala de medición como nominales, ordinales, de razón y de intervalo, y en sus subescalas correspondientes. Y por otro lado, estas otras columnas van a decirnos cómo hacemos la equivalencia de estas variables en Yamovi. Es decir, si tenemos una variable nominal que es dicotómica, en Yamovi vamos a definirla con el tipo de medida nominal y el tipo de datos va a ser definido como entero o texto. ¿Dónde encontramos esto?
Pues bien, cuando trabajamos con cualquier variable en Jamovi, aquí tenemos las variables que no están definidas aún, variables A, B y C. Yo puedo dar un clic acá a cualquiera de estas variables y en primer lugar tenemos la opción de cambiar de nombre a la variable, de hacer una descripción sencilla de esta variable y entonces aparecen dos elementos que van a ser importantes para definir cuál va a ser la naturaleza de esas variables. En primer lugar, el tipo de medida, que en Jamovi puede definirse como nominal, ordinal, continua o identificador, y los tipos de datos que pueden ser entero, decimal o texto. Pues bien, cuando tenemos una variable dicotómica, nominal dicotómica, esta va a ser definida en Jamovi como nominal y entero. Entero cuando esta variable haya sido codificada, pero si no ha sido codificada y la ingresamos sin codificar, entonces esta va a ser definida como texto. Lo mismo va a ocurrir para las variables nominales politómicas, tipo de medida nominal y si se codifican como entero y si no se codifican como texto. Con las variables ordinales, que son, estas van a ser definidas como variables ordinales acá en tipo de medida, pero deberían definirse únicamente como enteros, es decir, siempre deberían de codificarse. Hay una opción de poderlas trabajar como texto, pero aquí lo recomendable es que siempre se codifiquen. Vamos a ver más adelante la importancia de la codificación para este tipo de variables. En el caso de las variables de razón, aquellas variables que tienen un cero absoluto y que no permiten divisiones, como lo son las de subescala discretas, estas van a ser definidas en primer lugar con el tipo de medida continua. ¿Sí? Continua. Puede haber pues cierta discrepancia en que estas son variables discretas y se van a definir como continuas. Bueno, pues en tipo de medida cualquier variable numérica va a ser una variable continua. Así es como le llama Jamovi. Y luego, si esta variable no tiene decimales, entonces le vamos a llamar una variable de tipo entero, como ocurre con las variables discretas. Pero si esta variable es una variable de razón que tiene decimales, la seguiremos llamando en tipo de medida una variable continua. Sin embargo, vamos a definirla como una variable de tipo de datos decimal. Lo mismo ocurre con las variables de intervalo, que si son discretas van a ser continuas enteras y si son de intervalo continuas, es decir, que permiten decimales, entonces les vamos a llamar continuas decimales. Por otro lado, nosotros vamos a tener también variables de tipo de medida id que corresponde al identificador y esto podría ser el correlativo único o número de boleta que vamos a utilizar. Por otro lado, la codificación, ¿en qué consiste la codificación? En que las categorías de una variable categórica van a ser equivalentes a un número. Como ya mencioné anteriormente, ocupa menos espacio en la memoria física de un ordenador almacenar una respuesta como podría ser femenino como un número, ya podría ser 0, 1 o 2, y es más fácil ingresarlo de esa manera. Veamos unos ejemplos. Tenemos una escala dicotómica, una variable de tipo categórica. Pensemos que, y recordemos que la codificación solo aplica para las variables categóricas. Y cuando tenemos variables nominales de tipo dicotómicas, como que si una persona presenta una enfermedad crónica, las respuestas van a ser únicamente dos, sí o no. Y podemos codificar como 1 y 2. Una codificación alternativa y que es importante, por ejemplo, cuando estamos trabajando con calcular regresiones logísticas, hacer un análisis de regresión logística, podemos aplicar y es más recomendable hacer la codificación de 1 cuando está presente el evento y 0 cuando está ausente. Mientras que cuando trabajamos con tablas de contingencia sencillas y queremos calcular un odds ratio, va a ser mejor codificar la presencia del evento de interés como 1 y su ausencia como 2. Bueno, cuando tenemos variables nominales politómicas, es decir, aquellas que no se pueden ordenar pero que pueden tener varias categorías, como es el caso de la enfermedad crónica que presenta un individuo, pudiendo ser esta diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, dislipidemia o no tener ninguna de esas enfermedades,
pues simplemente vamos a codificar como 1, 2, 3, 4 o 5. Y también podemos asignar esa codificación de acuerdo al nivel alfabético de cada una de esas categorías. Diabetes mellitus, que tiene el menor nivel alfabético, va a tener 1, y luego dislipidemia 2, enfermedad renal crónica 3, hipertensión arterial 4 y ninguno 5. En otras ocasiones también se nos recomienda, por ejemplo, utilizar la categoría ninguno con la codificación 0 o la categoría ninguno como la última codificación. O si tenemos otra categoría de agrupación como podría ser otros, esa va a corresponder a la última categoría. Pero aquí el orden no es importante porque estas son variables nominales. En el caso de las variables ordinales, como el estado nutricional que presenta una persona según su índice de masa corporal, que puede ser infrapeso, normopeso, sobrepeso u obesidad, aquí sí es importante la forma en la que se van a asignar esos códigos. Porque la categoría de menor grado, que es bajo peso, va a ser 1, la que le sigue va a ser 2, la que le sigue 3 y así 4. No sería recomendable tampoco indicar que bajo peso va a tener la categoría 4, normopeso 3, aunque tengan lógica. Vamos a empezar porque la categoría que tiene menor grado va a corresponder al número más pequeño de los códigos que hayamos asignado. Y bien podríamos empezar como bajo peso 2 y por lo tanto normopeso sería 3, pero para evitar confundirnos en algún momento, la menor categoría que hayamos considerado va a recibir el número 1. ¿Ya? En otras ocasiones también podemos hacer la codificación de las variables de tipo politómicas de acuerdo a la menos frecuente el menor código y la más o el mayor código, y la menos frecuente el último código. Dicho esto, entonces vamos a trabajar ya con el diseño de una hoja electrónica para procesar nuestros datos en Jamovi. Para ello vamos a ver que existen aquí algunas pestañas como son variables y datos. Estas dos pestañas nos pueden servir en este momento. Por ejemplo, aquí tenemos la pestaña de datos y voy a ir al listado de variables con las que se iba a trabajar. Bien, la primera variable es sexo, pero importante indicar que cada boleta o instrumento en el que hemos recolectado estos datos va a tener un número único, un correlativo. Entonces yo voy a empezar por una variable que se le llame número de boleta o correlativo. Es importante indicar que en Jamovi no tenemos a veces restricciones sobre los nombres que les vamos a dar a las variables, como sí ocurre con otros software estadísticos, como podría ser SPSS, Minitab, R, etc. Aquí podemos definir el nombre que queramos utilizando espacios en blanco, en algunas veces también ciertos caracteres. Pero bueno, correlativo le he llamado acá y es el número de paciente. Esa es la descripción que estoy indicando. Puedo utilizar o no esa descripción de cada una de las variables, pero estoy empezando con esta. Este va a ser una variable de tipo identificador y dado que únicamente va a tener en algún momento los valores 1, 2, 3, 4, voy a utilizar tipo de datos entero. Esto es importante entonces para identificar a cada una de las boletas y es decir también a cada uno de los individuos o unidades muestrales con las que se están trabajando. Luego vamos a definir la variable sexo. Recordemos que cuando estamos trabajando aquí con cada una de estas variables, no aparecen por defecto ese cuadro de diálogo en el cual podemos modificar nuestra variable. Entonces lo que debemos de hacer es posicionarnos sobre cualquiera de estas variables, dar un doble clic y aquí nos aparece este cuadro en el cual definimos cada una de las propiedades. Ahora vamos a tener entonces la variable sexo, que es la primera variable. Voy a nombrarla así, tal y como está escrita en mi matriz de variables. Bueno, sexo es una variable nominal y las categorías están definidas, o las categorías que tiene esta variable nominal dicotómica son femenino y masculino. Ya sabemos que son las únicas categorías porque únicamente estamos hablando de sexo y no de preferencia sexual o de género. En este caso ya habíamos dicho que es una variable de tipo entero.
Y vamos a definir los códigos que uno va a significar femenino y dos masculino. Bueno, entonces acá en niveles vamos a dar un clic acá a este símbolo de más e ingresamos el primer código. Otra vez repetimos esto para ingresar el segundo código. Como se dan cuenta, acá estamos definiendo cuáles van a ser los códigos que vamos a utilizar, únicamente 1 y 2. Uno va a ser para femenino y 2 para masculino. Es así que cuando ya están definidos los códigos, ponemos acá el cursor sobre ese número y escribimos el significado, femenino, y 2 masculino. ¿Ya? Están definidos los códigos y cuál es el significado de esos códigos. Eso quiere decir que si vamos a ingresar ahora los datos, si el primer paciente es un paciente de sexo femenino, únicamente debemos de ingresar ese femenino a través del código 1. Es decir, yo he clicado acá 1 y esto es femenino. Bien, la siguiente variable es la variable edad. Ok, aquí ya tengo una variable vacía. Le voy a escribir el nombre edad. Y puedo escribir la descripción de la variable que es la edad en años. Ok, esta es la edad en años. Esta va a ser una variable, como habíamos visto, de tipo continua. Dado que no vamos a utilizar decimales, sino que únicamente vamos a decir la cantidad de años cumplidos que tiene y no fracciones, entonces la vamos a seguir trabajando como una variable de tipo de datos entero. Si, por ejemplo, la primera paciente que es va a tener una edad de 30 años, entonces acá únicamente ingresamos el valor de 30. Bien, aquí ya estoy ingresando datos para poder ejemplificar cuál es el ingreso de datos. Pero lo más importante es que se vayan definiendo cada una de las variables. La siguiente variable va a ser procedencia. Y luego estado civil. Sin embargo, voy a trabajar adelantándome a otras variables. Ya tenemos una variable de tipo nominal dicotómica, una variable numérica. Voy a trabajar con la variable estado civil, por ejemplo. La variable estado civil tiene varias categorías, por lo tanto es una variable politómica. ¿Y qué ocurre? Ya no tenemos más variables acá, entonces podemos utilizar esto que es una nueva variable de datos. O podemos estar acá en variables e indicar agregar una nueva variable de datos. Bueno, voy a trabajar aquí desde datos y una nueva variable de datos. ¿Ok? Esta es una variable que se va a llamar estado civil. La estoy nombrando tal y como aparece en mi matriz de datos. Va a ser una variable nominal y entera, estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, va a tener más códigos, los códigos que van de 1 a 4. Entonces se definen estos códigos. Rápidamente, 1, 2, 3 y 4. Y a continuación el significado de estos códigos. Los escribo aquí: casado, divorciado o separado, soltero y en unión libre. Vemos que aquí definí los códigos de acuerdo a la categoría alfabética en la cual pueden ordenarse estas variables. Ok, un ejemplo ya de una variable politómica. Ahora vamos a ir a estas variables que serían peso y talla, que nos van a permitir posteriormente hacer el cálculo del índice de masa corporal. Y podemos hacer el cálculo del índice de masa corporal a partir de esas variables de forma manual, o podemos crear una variable desde Jamovi que nos permita hacer ese cálculo. En este caso voy a definir una nueva variable de datos. Aquí he dado un clic sobre esta columna y defino nueva variable de datos. Y esta va a ser la variable peso. Y su definición, que va a ser peso en kilogramos. Recordemos que la definición o descripción de esta variable es opcional. Ya sabemos que es una variable de tipo continua y esta sí va a necesitar decimales, entonces está definida como decimal. Yo también puedo crear nuevas variables desde la pestaña de variables y aquí voy a agregar una nueva variable que va a ser una variable de datos. Es otra forma. Añadir. Y esta va a ser la variable talla. Y la descripción, la talla
en metros. Ok, la talla en metros. Es importante porque así es como deberé ingresarla. Y esta es una variable continua decimal. Vemos que si no había cambiado de nominal a continua, pues al definir como decimal, automáticamente aquí se ha cambiado a continua. Y voy a utilizar algunos ejemplos de datos acá para que ya están ingresados a la hoja electrónica que se creó anteriormente o la data frame que tengo acá en Excel para poder llegar a esta respuesta, a hacer un cálculo automático del índice de masa corporal una vez yo haya agregado aquí la fórmula. Voy a utilizar estos 6 registros, los voy a copiar y en datos van a estar acá pegados. Bien, ahora lo que quiero es una nueva variable que haga el cálculo del índice de masa corporal a partir del peso y la talla. Recordemos que el índice de masa corporal se obtiene de la siguiente manera. El peso en kilos se divide dentro del cuadrado de la talla en metros. Ok, esa va a ser mi fórmula. Y ahí voy a utilizar la opción, ya no nueva variable de datos, sino que nueva variable calculada. A esta le voy a llamar IMC. Y no voy a crear aquí ninguna descripción. La fórmula que voy a utilizar va a ser escribir el nombre de la primera variable, que es peso, dividido talla por talla podría ser. O podemos utilizar el circunflejo que se utiliza para la potencia. Es un símbolo utilizado para la potencia. Aquí lo estoy copiando. Y para no tener ningún problema voy a almacenar esto en un paréntesis. Y bueno, ahí está. El peso debe estar escrito el nombre de la variable tal y como aparece acá. El peso dividido la talla. Noten que he utilizado la misma forma de escribir estas variables tal y como aparecen acá al cuadrado. Ok. Enter acá. Y ya se ha hecho el cálculo. Vamos a verificar comparando con lo que ya se había calculado en Excel. 28.52.3, 23.33, 20.79 está bien. Ok, ya está esta nueva variable. Pero también es importante que esta variable yo la clasifique como una variable de estado nutricional. Y para hacer ese ejemplo, entonces yo voy a trabajar de primero con este cuadro de equivalencias para el índice de masa corporal. Vemos que la variable índice de masa corporal, la convención que se tiene es que si su valor es menor de 18.5, esto se clasifica como bajo peso. Estos son los puntos de corte de los que se hablaron anteriormente. Si una persona tiene un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9, a esto se le va a llamar normal, de 25.0 a 29.9 sobrepeso y así. Entonces, para ello vamos a trabajar con un nuevo tipo de variable que va a ser una nueva variable de tipo transformada. Ya ejemplificamos variable de datos, variable calculada y ahora nueva variable transformada. Ok. Entonces acá esta variable le voy a llamar yo estado nutricional. Ya tengo los datos de cómo voy a transformar la variable índice de masa corporal en estas categorías que aparecen por acá. Aquí nos pregunta cuál es la variable de origen. La variable de origen es el índice de masa corporal. Importante. Ya se ha definido. Y usar la transformación. No hay ninguna. Voy a crear una nueva transformación. Y voy a, dado que estoy trabajando con una variable que se va a convertir en una variable ordinal, entonces hay que tomar en cuenta ese orden, cómo se van a ir definiendo las condicionales. Yo puedo hacer esas transformaciones utilizando ciertos símbolos lógicos. Acá entonces yo digo si el origen, ya, si el origen
es, por ejemplo, vamos a empezar. Si la variable origen, que es el índice de masa corporal, está por debajo de 18.5, entonces, entre comillas, esto se va a convertir en bajo peso. ¿Ya? Vamos a seguir este orden. Si el origen tiene un valor menor a 18.5, a esto le vamos a llamar bajo peso. Luego, voy a definir otra condición. Sin embargo, si el valor del índice de masa corporal está por debajo de 25, que es este otro límite, ¿sí? Utilizo este símbolo. Usar el código, o más bien el nombre, normal. Bien, aquí vamos entendiendo ya la lógica. Voy a agregar otra condición de recodificación. Lo que sigue es que si el valor de la variable de origen es menor a el otro límite, que va a ser 30, entonces le vamos a llamar a esta persona que tiene sobrepeso. Voy a agregar otra condición de recodificación, que sería si el origen tiene un valor por debajo de 35, que es el otro límite, le voy a llamar acá obesidad 1. Obesidad 1. Una nueva condición, que es si está por debajo de este valor, entonces le vamos a llamar obesidad 2. Esto, dado que lo estoy definiendo con estos rótulos, o estoy utilizando aquí definiciones, caracteres alfabéticos, entonces debo de escribirlo siempre entre comillas. También pude haber definido valores como 1, 2, 3, 4 y 5 si quería trabajar la variable cerciorándome que fuera ordinal. Sin embargo, esta va a ser una variable ordinal. Y si no, pues si no se ha cumplido ninguna de estas condiciones, entonces va a corresponder a que la persona tenga un índice de masa corporal de 40 o más. Y entonces vamos a definir a esta persona como obesidad mórbida o obesidad grado 3. Bien, ahí están todas las condiciones. Entonces, como vemos, esta persona que tiene 28.523 está entre este rango de sobrepeso. Y esta otra persona también de 29.68, dado que no tiene 30, es una persona con estado nutricional de sobrepeso. Si agrego otros valores para poder probar que todo haya quedado bien, entonces voy a trabajar con estos otros valores que ya definen a personas con obesidad grado 1 y grado 2, por ejemplo. Los copio acá y veo también que automáticamente se hace el cálculo de la variable índice de masa corporal y se clasifica esta en obesidad grado 2 y esta en obesidad grado 1. Veamos un ejemplo para obesidad grado 4. ¿Hay alguien así por el momento? Bueno, aquí no aparece ninguna. Pero si fuera el caso, voy a copiar aquí algunos datos de una persona que tiene esta talla, pero pesa 70 kilos. Vamos a ver, 90 kilos. Su índice de masa corporal es de 42 y va a corresponder a obesidad grado 3. Bien, así hemos ya hecho el diseño básico de una base de datos. No estoy entrando en los detalles de cada una de las variables, pero cada una de estas variables va a tener estas diferentes categorías o formas de ser ingresadas. Vamos a trabajar con una última variable que es comorbilidades. Y para comorbilidades vamos a tomar en cuenta que una persona podría tener más de una enfermedad y esto se le conoce como variables múltiples. Pues hay varias formas de hacer ese ingreso de datos. Vamos a hablar de una de las primeras formas y la segunda forma va a estar tratada en otro
en otro video. Bien, entonces las variables comorbilidades que dice que pueden ser ninguna, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, dislipidemia e hipotiroidismo. Van a ser las variables que nos interesan. Esta variable podría ser una variable politómica que se ingresa en una sola columna, pero puede ser que una persona tenga ninguna comorbilidad, eso está bien, o puede ser que tenga a la vez que hipertensión, diabetes mellitus. No es fácil para el software estadístico analizar estos datos cuando se ingresan en una misma columna si decimos hipertensión arterial y diabetes mellitus. Además, es más difícil hacer su ingreso a la base de datos. Una de las formas con la que vamos a trabajar va a ser creando una columna por cada una de estas enfermedades. Entonces aquí voy a utilizar esta forma de crear variables que es más sencilla. Añadir, 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 añadir. Por ejemplo, con estas variables, la primera variable es ninguna. En algún momento se cumple la condición que la persona no tenga ninguna enfermedad. Entonces vamos a definir los códigos. Por ejemplo, van a ser 1, que sí cumpla, y 2, que no cumpla. Es decir, sí y no. ¿Esto qué significa? Que si una persona no tiene ninguna comorbilidad, vamos a regresar a datos. Si escribimos sí, escribimos 1, esto es sí. Esto significa que no tiene ninguna comorbilidad. ¿Ok? Pero vamos a definir aquí otras variables que van a ser las comorbilidades. Por ejemplo, hipertensión arterial. Y este también va a tener los códigos 1 y 2. Y por otro lado, vamos a tener también diabetes mellitus con sus códigos 1 y 2. Y para simplificar, solo vamos a agregar una nueva variable que va a ser otras comorbilidades. Solo nos interesan la hipertensión y la diabetes, y si tiene otras comorbilidades, esas van a estar agrupadas en una categoría llamada otras comorbilidades, que también va a tener los códigos 1 y 2. Y estos van a estar definidos otra vez como sí y como no. Aquí sí y no. Cuando ingresemos los datos, por ejemplo, esta persona no tiene ninguna comorbilidad. Entonces, en las columnas subsiguientes que también hablan de comorbilidades, deben estar ingresados esos datos. ¿De qué manera? Bueno, si esta persona no tiene ninguna comorbilidad, no tiene hipertensión, no tiene diabetes y no tiene otras comorbilidades. Sin embargo, si una persona tiene hipertensión, pero no diabetes y no otras comorbilidades, la columna de ninguna debe estar tabulada como no. No se puede dejar en blanco. Y bueno, si una persona tiene hipertensión y tiene diabetes, pero no tiene otras comorbilidades, también debe cumplirse que la columna ninguna debe estar como no. Ok. Hasta este punto hemos podido diseñar nuestra hoja de procesamiento de datos a partir de una matriz de datos, con el fin de tener coherencia en todo lo que estamos realizando y con el fin de ejemplificar diferentes tipos de variables de tipo numéricas, nominales dicotómicas, politómicas y ordinales, y también crear variables a partir de cálculos y transformar esas variables. Hemos diseñado esta hoja electrónica de datos. En otros capítulos vamos a ampliar el tema sobre variables de respuesta múltiple, el uso de filtros y los datos perdidos.